En el día de hoy volvemos a hablar del caso de Mario Biondo un tiempo después de la salida de ese documental de Netflix, el cual nosotros comentamos por aquí muchísimo. Hubo un montón de polémicas sobre todo lo sucedido con el mismo, pensando que todo habría sido una pantomima, ¿no?, por parte de la familia, que prácticamente los tachaban de locos, de que Mario Biondo se accidentó y ahí no pasó absolutamente nada más. Pero más allá de la realidad, nosotros por aquí siempre dijimos, y las entrevistas que hicimos declaraban que había sido un homicidio, incluso podríamos hablar de asesinato, por lo cual ahora tenemos esa noticia de que la Audiencia de Madrid, en realidad, según la madre de Mario Biondo, fueron 3 jueces de la Audiencia Provincial de Madrid que determinan que Mario Biondo no se accidentó, y estos 3 jueces están alineados con la ordenanza de Palermo, que era el juez Nicola Aiello, ¿no?, que fue el 1 de agosto del año 2022. Recuerdo haber dado por aquí un vídeo con la noticia de todo esto y demás, pero aparte de esta salida del año 2022, nunca en la justicia había visto una noticia tan importante, ¿no?, como lo es para este caso, que la Audiencia de Madrid ahora sí reconozca que la muerte de Mario Biondo, el que fue marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, no fue un accidente, ¿no? Y de hecho ya hubo muchas reacciones por parte de lo que se ha reconocido actualmente, la familia, obviamente también sabemos que hay periodistas que llevan mucho tiempo diciendo esto, que fue un crimen. El señor Guerra, ¿no?, que nos acordamos de sus artículos en La Vanguardia, etc. Obviamente también el periodista italiano que nosotros entrevistamos, ¿no?, Ercole Rocchetti, también Luis Duque, que es un criminalista español muy reconocido, Óscar Tarruella y un montón más de expertos que han analizado el caso de Mario Biondo y que han concluido que era un homicidio. De hecho, hay hasta reportajes. En España no hay casi nada, pero en Italia hay muchísimo. Las reacciones en Italia también han sido bastante importantes. El Quotidiano Nazionale, por ejemplo, dice que España se abre a la posibilidad del asesinato de Mario Biondo. En realidad, en Italia prácticamente todos los portales aseguraban que había sido un crimen. No hubo tanto hermetismo como con España, o tanta oficialidad en cuanto a la teoría del accidente, etc. Y básicamente la familia está dispuesta a apelar alegando mala praxis investigativa, algo que hemos visto desde el primer momento ante la muerte del camarógrafo de televisión, ¿no? Así que tenemos un punto de inflexión judicial en todo esto. Veremos qué es lo que sucede ante una historia que evidentemente es tremenda, ¿no? Un chico encontrado ahorcado en una estantería donde vivía con su esposa en Madrid, y esta es una presentadora bastante reconocida. Todo esto evidentemente hace más de 12 años, ¿no? De hecho estaba en una calle muy céntrica de Madrid, en la calle Magdalena. Y el caso se archivó como accidentado, pero en mayo de 2023 el equipo legal de Boseller presentó esa denuncia en un juzgado de instrucción de Madrid, alegando contradicciones, falta de coherencia e incluso supuestamente dan algunos nombres que estarían en investigación. Podemos pensar que fue un homicidio con encubrimiento agravado, pero vamos a seguir viendo un poco todo esto, cuáles son los puntos de inflexión acerca de esta noticia. Gema. Así es, Susana, saltaba la noticia hace escasos minutos. La justicia española admite al fin que Mario Biondo pudo ser asesinado.
Han pasado 13 años de la muerte del cámara de televisión, marido de Raquel Sánchez Silva, la presentadora, y a pesar de que en su momento Bea se archivó, ahora es la propia Audiencia Provincial de Madrid quien entiende que sí habría datos que harían suponer que pudo haber un homicidio. La Audiencia Provincial de Madrid ha emitido un auto en el que reconoce que quizá la tesis del suicidio no es la correcta y que se han aportado datos que apuntarían a la posibilidad de un asesinato. Hay nuevos datos, hay nuevas investigaciones. Sin duda, Bea, no sé si estarás de acuerdo conmigo, vamos por aquí. La labor de la familia estos 12 años es que ha sido encomiable, quiero decir. Sí, porque partieron desde un principio partieron. Sí, es que mucho se dice y muchos se van en contra de la familia. Es verdad que algunas cosas que habrán hecho, quizás sí, la familia, algunas cosas que habrán hecho no estaban del todo bien, pero tenemos que pensar que llevan más de 12 años buscando justicia por su hijo. Entonces, de ahí a pensar o que tengan hipótesis en contra de algunas personas en concreto o que sepan algo más de la muerte de su hijo porque ellos piensan que fue un homicidio donde intervienen varias personas para llegar a ese punto, pues entonces creo que todos en el contexto que ellos tienen actuaríamos también mal, ¿no? Porque evidentemente cuando tú buscas algo lo buscas bajo todos los remedios. Y yo siempre he estado del lado de la familia Biondo sin ningún tipo de duda. De que no podía ser un suicidio y 13 años después se abre esa posibilidad. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en su momento se archivó, además, lo que llamamos un archivo libre. Es decir, tiene la misma eficacia que una sentencia firme. Ya no se puede reabrir. En su momento se hizo una instrucción, ahora dicen que fue liviana, que faltaron muchas diligencias de investigación, que hubo rastreos, pinchazos y un montón de, vamos a decir, diligencias de prueba que no se practicaron. Y que ahora sí se han practicado. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Audiencia Provincial dice, si se archivó libremente ya no se puede reabrir. Eso tendría el efecto de cosa juzgada. Eso ocurre en junio de 2016. Efectivamente. Y de hecho, ahora incluso da un tirón de orejas al juzgado instructor. Hubo un montón de pruebas que no se practicaron. Han pasado muchos años. Esas pruebas o esas diligencias de investigación ahora no tendrían mucho sentido. Pero sí que lo que aporta el abogado de la familia es que ahora hay nuevas pruebas. Bueno, es que directamente hay nueva documentación. Es que se dirige la acusación contra una persona concreta. Se señala a una persona se aportan concreta, periciales, se aportan y pruebas. Eso es lo que ha hecho entender que la teoría del suicidio quedaría descartada. Claro, ¿Tiene alguna posibilidad de prosperar esto una vez que la audiencia ha dicho lo que ha dicho? A ver, yo evidentemente he leído un montón de cosas sobre este caso. De hecho, hemos sacado un montón de reportajes y hay algunos mensajes sinceramente muy llamativos que salen en algunas páginas web. Incluso hay un blog que asegura quiénes fueron las manos que estrangularon a Mario Biondo y pone sus nombres y todo. Nosotros no los vamos a dar por aquí porque no tenemos pruebas de que hayan sido estas personas, pero hay hasta algunos blogs que aseguran quiénes fueron las personas que lo hicieron, ¿no? Lo que supuestamente estaba intentando descubrir Mario Biondo era un vídeo no porque en el pasado había filmado presuntamente su esposa, o esto es lo que algunos pensaban, ¿no? que podría haber sido. De hecho hay algunos vídeos y demás, fotografías sobre esto que sugieren que podría ser así. Y luego el otro individuo era el Nacho Leonardi, que este era otro punto aquí importante en esta historia, porque Nacho Leonardi y Raquel Sánchez Silva supuestamente se conocieron hace muchísimos años, incluso antes de que Mario Biondo y ella se vieran por primera vez en el año 2011 durante un rodaje del programa Supervivientes en Honduras. Y para no dejar constancia en el motor de búsquedas del ordenador de Mario Biondo, parece que recurrieron a la ayuda de su primo, Enrique Gómez, que era un técnico informático, que ambos se conocían como si fuesen hermanos, y se posicionó a Enrique Gómez en escenas previas y posteriores al fatídico día de ese 30 de mayo de 2013.
Y en realidad Óscar Tarruella, en la reconstrucción de los hechos en uno de sus tutoriales, dice que había 2 personas que estaban presentes en la vivienda de Mario aquella noche y de manera distendida estuvieron conversando con él. Así que él estaba confiado porque realmente conocía a las personas que habían entrado a este piso, ¿no? Lo recibió allí de manera sorpresiva. Ahí por detrás se obtuvo el ataque de una persona con un cable de tele. Le produjo ahí una constricción al tiempo que lo estranguló y recibió por parte de otro señor un golpe duro con un objeto romo y también taponándole la nariz y la boca con un objeto blando, tal vez quizás el cojín de color azul que estaba en el sofá donde Mario Biondo estaba tumbado en aquel momento, ¿no? Así que al producirse aquel ataque, viéndose como lo estaban estrangulando, se levantó y después fue cuando una persona lo golpea y lo asfixia, ocasionándole a Mario una laceración en el labio y también un corte en la sien, fruto de aquel impacto con el objeto romo. Esto es lo que supuestamente se cree que fue el homicidio de Mario Biondo por 2 personas. A raíz de toda esta teoría que comentan los expertos, os preguntaréis en qué situación quedaría Raquel Sánchez Silva ante todo esto, ¿no? Básicamente algunos blogueros lo que exponen es que Sánchez Silva presuntamente es la que había... Esta mujer es una persona que sabría presuntamente lo que iba a pasar dentro de esa casa con su marido, ¿no? Por el tema llaves, ordenador, el timing de todo el homicidio, incluso el PIN de la tarjeta bancaria de su marido, algo que no podrían saber las personas que luego reorganizaron todo eso yéndose a un burdel, etcétera, ¿no? Entonces vemos aquí algunos puntos en los cuales por esto que se piensa de Sánchez Silva es por lo cual los familiares también muchas veces han estado en contra de ella muy férreamente, ¿no? Por esto mismo que os estoy comentando, porque hay algunas personas que lo piensan así, que ella pudo haber sabido y haber hecho eso presuntamente, y lo que cree la familia básicamente es algo similar, ¿verdad? Procesalmente es muy complicado. La audiencia no dice... constitucional. Aún así, porque tendría que demostrar una vulneración de derechos fundamentales. Yo no lo veo tan claro, veo que procesalmente está muy complicado. Es verdad que la audiencia no dice que sea un asesinato, dice que la tesis del suicidio quizás no era la correcta, pero que como se emitió un auto de archivo libre, eso tiene efecto de cosa juzgada. Y ese es un principio general del derecho. Es lo mismo pero que dijo el Tribunal de Palermo en 2022, Eso que es. la tesis más verosímil Pero en era la aquel del momento homicidio. tampoco apuntaron a ningún autor Ahora, conocido. insisto en la labor de la familia. Lázaro, estarás de acuerdo conmigo, tú que además has podido hablar con ellos en varias ocasiones. Desde el principio ellos no creyeron en la teoría del suicidio. Es más, su madre llegó a publicar en redes sociales la imagen de Mario Biondo para intentar demostrar que ellos tenían parte de razón. Ha habido 2 De hecho, se habla exhumaciones. hasta de un juego sexual de autoasfixia que acabó mal. 2 exhumaciones, ha habido 3 autopsias, incluso se denunció a uno de los forenses. Quiero decir que ellos han hecho una Ahora labor dicen hasta que fue llegar una aquí. escena teatralizada, que se impostaron incluso la posición que él tenía. Era la teoría de los padres. Parece que hay periciales que lo avalan, pero... De hecho, podemos confirmar, estoy hablando con la abogada de la familia de Mario, lo están llevando desde Barcelona y dicen que ellos se reafirman en que la muerte de Mario fue homicida y probablemente con premeditación. Sí, y hablan por de ello fue un asesinato. asesinato y que van a recurrir al Tribunal Claro, Constitucional van a recurrir- para que se reabra el caso. Van a ir recurrir al Tribunal Constitucional apelando que hubo vulneración de derechos fundamentales. Yo insisto, con un archivo libre lo veo complicado, incluso aunque fuera al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, esto es de momento una victoria moral, que no jurídica. Bueno, Sin duda. Efectivamente, para ellos la lucha no ha terminado, es decir, se les abre una puerta. Nosotros hemos hablado hace escasos minutos Italia tampoco con lo ha podido Santina, con resolver. la madre de Mario Biondo, y así recogía la noticia que para ellos es esta primera victoria. È una piccola vittoria sicuramente, una piccola grande vittoria, perché adesso non solo l'Italia ha riconosciuto che è stato un assassino, ma lo ha riconosciuto anche l'udienza provinciale. Vosotros seguís pensando que Mario fue asesinado.
Sempre l'abbiamo pensato, sempre, dal primo giorno. Io tengo claro chi fu la persona. Però Bueno, Santina hacía un montón que no la escuchaba, pero ellos siempre dicen que tienen claro quiénes fueron las personas, o sea, que ellos saben quién fue, quién terminó con la vida de Mario. non puoi decir, no una persona, varie persone sono coinvolte e involucrate nella morte di mio figlio. E la persona responsabile e le persone che hanno coperto estos assassini. Ma la lucha continua perché tenemos saber chi matò mi figlio. Perché noi il giorno 9 di ottobre abbiamo una rueda di prensa a Barcellona nello studio dell'avvocato Bosseler por dare tutta la informazione. Bueno, ojo porque dice que 9 de octubre tenemos esa rueda de prensa, jueves 9 de octubre. Estamos a 3 días de esto, así que, bueno, a 2. Estaremos comentando, supongo que toda esta semana, el caso Biondo, como ya lo habíamos hecho hace unos 2-3 años, ¿no? Ya. 2 años y medio creo que pasó ya desde que fue todo lo de Netflix, y anteriormente también se venía hablando muchísimo de este tema, y en YouTube fue un tema bastante importante, de hecho, en su momento. O sea que nos convoca a los medios el próximo Sí, jueves a una van rueda a de dar una prensa. rueda de prensa y fijaros ya lo que apunta, es decir, no hay para los padres, insisto, hay declaraciones de la madre que nos ha atendido hace 10 minutos, desde aquí le damos las gracias, no habla de una persona, habla de 2 personas que podrían estar en el lugar de los hechos y que estarían encubriendo a otra persona que pudo encargar esto. Es lo que se desprende un poco de esta primera conversación con Aquí ella. estamos escuchando la parte de la madre. Es verdad Claro. que aquí durante todo este tiempo ha habido una investigación donde con unas pruebas más o menos claras, Bea, se ha decidido... A ver, es verdad, en la audiencia a ver, la provincial audiencia le da habla de un mala tirón de praxis, orejas. ¿eh? Es verdad que yo creo que hubo un cierto sesgo en la creencia inicial de que era una práctica sexual que salió mal o un suicidio, y hubo una serie de diligencias de investigación que no se hicieron. Intervenciones telefónicas, rastreos, triangulaciones, que ahora, casi A ver, espera, 10 años después... Claro, no, más de 10 años después no es prácticamente imposible que ese tipo de pericias se lleven a cabo, ¿no? Así que evidentemente para la familia de Mario Biondo es una victoria moral, como decía, ¿no? Y ellos también lo buscan, ¿no? Porque después de todo lo que pasó con Netflix, yo sabía perfectamente que no se iba a quedar aquí la cosa, ¿no? Que no iban a parar, porque ellos es lo que creen, y van a llegar hasta las últimas consecuencias de todo esto. No tienen sentido. Ahora, de ahí a que eso sea un asesinato, la audiencia lo que dice es que la tesis del suicidio pudiera no ser la correcta. Lo que está claro es que es verdad que desde el inicio este caso ha sido como siempre como muy turbio, muy oscuro. Sí, hombre. Y escuchando a Santina, yo que he hablado muchas veces con ella como redactor, pues sí que te acerca, ¿no?, a ella, que siempre ha sufrido, es una mujer luchadora, guerrera, que desde el principio... Al final es ella una madre vio que ha perdido a su hijo. Lo que pasa es que no tiene Ya, ni pero una no, versión, es que no. hay una pregunta. Porque no ha hablado nadie más en este caso. Pero- Quiero decir, la única versión que hemos escuchado es la de Santina y de Mario Pipo Biondo, los padres, que la Fiscalía italiana no lo tenía tan claro desde el principio. Hubo un tampoco. documental, acuérdate que hubo un documental Tribunal de Palermo en donde 2022 por primera vez hablaba de habló la viuda. homicidios. Sí. Y Pero no hay entonces, una condena. La sensación que tienes en el documental. Biondo, los padres, que la Fiscalía italiana no lo tenía tan claro desde el principio. Hubo un tampoco. documental, acuérdate que hubo un Tribunal documental de Palermo en donde por 2022 primera vez hablaba de habló la viuda. homicidios. Sí. Y Pero no hay entonces, una condena. La sensación que tienes en el documental es que fue un juego sexual que se le fue de las No, manos. Bueno, O sea, Raquel es un Sánchez poco- Silva lo primero que dijo Es que esa cuando, tesis se cuando se dio mantiene. la noticia es que había sido un desgraciado Parecía más accidente. verosímil. Pero en cambio la Además, justicia ¿por española qué? dijo que había sido un suicidio Ya. de libro. Pero y los que no hemos seguido este tema, muy rápido, los que no hemos seguido este tema frecuentemente, es probable, es posible que este chico haya estado metido en cosas turbias para que hayan ido a un posible homicidio, o como se está hablando ya... Eso sería una vamos a cosa dejarlo ahí, de eso parece. mucha tela. Vamos a dejarlo ahí. Eso tendrá que ser las investigaciones y cuando estén, si se podrán hacer públicas o no, porque Hombre, evidentemente ahí es lo que se supone o se piensa, ¿no? Pero de ahí las primeras hipótesis que salían, el tema del vídeo no por y el borrado de datos del ordenador de Mario Biondo, que habían sido una burrada de gigabytes, o sea, un montón, que se habían borrado
y que supuestamente había sido el primo de Raquel Sánchez Silva. Entonces, un familiar borrando tantos datos, le preguntan para qué y dice que eran fotos suyas y tal, justo después de la muerte de su marido. Hombre, a ver, cuanto menos es extraño, ¿no? Cuanto menos. Entonces, eso mismo, ¿no? Y de ahí el tema de que justo estaba buscando algo Mario Biondo sobre ella también resulta bastante llamativo, ¿no? Obviamente no se le juzgó, simplemente se le vieron algunas contradicciones y nos preguntamos el por qué, ¿no? Simplemente. De hecho, ya ha habido demandas y contrademandas. Procesalmente ahora mismo en España el caso está cerrado sin posibilidades de reapertura. Nos tenemos que ir. Pero atención, tenemos... Bueno, esto es lo que hablaron en televisión sobre este caso y nosotros obviamente yo creo que el más mediático vamos a ir comentando poco a poco de todo este tema en los próximos días. Raquel Sánchez Silva obviamente ha guardado silencio ante este nuevo mediatismo que surge del caso. Silencio absoluto, no hay rastro de absolutamente nada de la presentadora de televisión. Y el caso ahora ha dado un giro de 360 grados totalmente. De hecho, llama muchísimo la atención una cosa, y es que hay hasta dudas de que a qué hora murió Mario Biondo. O sea, algunas personas dicen que fue a las 2 de la tarde, luego que fue a las 5, no sé, muchas cosas. Y de hecho, el medio de comunicación Le Iene, medio italiano, apuntó adelante que la periodista estuvo en la capital en una fiesta organizada por el empresario Quique Sarasola, que ni siquiera supuestamente estuvo en Plasencia. Esto lo dijo, ¿no? Este medio de comunicación. Y luego creo que fue al día siguiente es cuando aparece con este señor, con Sarasola, ¿no? Cosas que, bueno, evidentemente no tienen respuesta por el momento, y que seguimos pensando qué es lo que pasó aquí con el caso de Mario Biondo. Para ocasiones y no los he querido volver a ver nunca más. El cuerpo de Biondo se encontró en posición erguida, apoyado a sus espaldas en la librería, con las piernas ligeramente flexionadas y sus pies tocando el piso. Él estaba vestido con camiseta y pantalón perfectamente colocados. Además, recoge el informe italiano basado en esas fotografías que le enviaron desde la Judicatura española, solo 9 imágenes de decenas que figuraban como hechas en el escenario de la muerte. El hecho de que Mario no estuviera sin ropa, ya que llevaba el pantalón de pijama puestos y la camiseta, parecía poner en entredicho la teoría del juego autoerótico. Los favorables a la teoría de la ejecución por asfixia y posterior imitación de quitarse la vida se apoyaban en el hecho de que en la estantería no había nada movido. Fotos, plumas y otros objetos de difícil equilibrio estaban muy bien colocados. El tema de la estantería, que también es algo que no se comenta para nada en esta docuserie, eso fue uno de los informes que se presentaron en la Fiscalía de Palermo, de la mano de Mauricio Cusimano también, que muchas veces nombramos por aquí. En la forma que se encontró a Mario, si se hubiera quitado la vida de esa forma y hubiera convulsionado, ¿esa estantería se hubiera caído realmente? Pues por supuesto que se hubiera caído. Pero es más, Mauricio Cusimano, si no recuerdo mal, su dictamen pericial iba en dos ámbitos diferentes. Eso fue uno de los informes que se presentaron en la Fiscalía de Palermo, de la mano de Mauricio Cusimano también, que muchas veces nombramos por aquí. En la forma que se encontró a Mario, si se hubiera quitado la vida de esa forma y hubiera convulsionado, ¿esa estantería se hubiera caído realmente? Pues por supuesto que se hubiera caído. Pero es más, Mauricio Cusimano, si no recuerdo mal, su dictamen pericial iba en dos ámbitos diferentes. En primer lugar, lo que acreditaba eran las propias características, según las especificaciones técnicas del propio fabricante de la estantería, no hubiera soportado ese peso. Además de ello, como decimos, cuando una persona muere como consecuencia de una asfixia, de una falta de oxígeno, ya no en los pulmones, sino en el cerebro, tiene una fase convulsiva.
una fase de extrema agitación, y patalea y con los brazos, o sea, todo lo que tiene a su alrededor. Por eso es muy frecuente encontrar a personas que se han suicidado, ahorcadas, y presentan lesiones en las extremidades inferiores, en las extremidades superiores, etcétera, etcétera. Pero por descontado, los objetos que están a su alrededor, pues hombre, dan una prueba inequívoca de esas convulsiones, cosa que en el caso de Mario Biondo está, como se puede observar en las fotografías, todo en su sitio y todo intacto. No, es que ni tan solo se ha movido una de las figuritas o de los detalles que estaban allí en la estantería. Total. La autopsia española recoge una ahorcadura con una fasmina con un nudo posterior que en las imágenes puede verse que está por encima de la cabeza y bastante lejos de la nuca. Las autopsias posteriores recogen marcas de ahorcamiento diferentes, con surco de ahorcadura en la parte posterior del cuello, algo que un forense italiano atribuía a la corbata que se le puso para ser enterrado. El cuerpo de Mario por detrás y tenía un surco mucho más grande por detrás que adelante. Pasaron muchos años. Yo me acordé en el 2018, no sé por cuál razón, me acordé de esa entrevista y fui a buscarla. No encontré la grabación original, pero encontré algo mucho más importante. Lo que transmitimos el día, había un cassette y el día era, me parece, el 11 de noviembre o el 13 de noviembre, ahora no me acuerdo. Vi la entrevista, él decía exactamente lo que te estoy contando, o sea, que vio un surco negro por detrás. Entonces, es claro que así como está, no puede ser como la posición del cuello no es compatible con un surco por detrás. Ese surco también Procaccianti lo analizó y dijo que era debido a un fenómeno putrefactivo debido a la corbata. Eso también creo, no soy un forense, pero creo que puedo decir que se ha equivocado. Y se lo dije también a Procaccianti y él me dijo que no sabía en ese tiempo que... Lo que pasa es que varios patólogos forenses, explicaban que la marca en el cuello de Mario era signo de estrangulamiento, ya que si Mario hubiera sido estrangulado, el alambre o la cuerda debería haber estado en el suelo o se hubiera quedado en su cuello. Si Mario tiene la marca de estrangulación, ¿quién lo puso en esa posición en la biblioteca después de que éste muriera? ¿Fue un ahorcamiento? ¿Realmente tarda años para que la ley descubra que Mario fue asesinado? Si es que incluso en la primera entrevista que dio, el abogado que habían denominado la familia Biondo en España databa de octubre del año 2013. Aún ni siquiera tenían las fotos de la reunión, las del fiscal de Palermo, que solo las tuvieron en el año 2016, en enero de ese año. Pero es que este abogado en esa entrevista afirmaba que había visto las fotos de la autopsia realizada en España y describía claramente un surco muy profundo en la parte posterior del cuello. ¿Cómo es posible que tuviera ese surco si la bufanda no frotaba al menos esa parte del cuello en la foto como todos lo vimos? Ce lo aveva confermato nel 2013 l'ex avvocato della famiglia Biondo, Daniel Gomez de Arriva, dopo aver visionato la foto della prima autopsia ed era rimasto molto colpito proprio da quel solco, di cui nessuno all'epoca sapeva nulla. Quello che non riesco a capire è che aveva un solco molto più grande nella parte posteriore della testa che davanti. Cioè, devi legarti molto stretto per impiccarti in quel modo. Esto tan evidente, ¿cómo es posible que haya pasado por alto en todo el procedimiento, habiendo pasado por tantos médicos forenses? Pues los médicos forenses que yo he consultado no tienen lugar a dudas. Por ejemplo, ese surco continuo en la parte posterior del cuello es un surco de estrangulación. Es un surco de estrangulación. No es ni una marca de corbata, es una línea argentina, es un surco compresivo donde ha quedado comprimida la grasa subcutánea como consecuencia de la fuerza que se ha ejercido sobre la piel y sobre las capas subyacentes. Es una ahorcadura a mano y le entrelazan el cable en la parte delantera y tiene 3 marcas aquí. Tengo las fotografías y las señalo y las recalco. Igual que las tiene multitud de gente, las fotografías, seguro que la productora también las tiene, pero evidentemente no las han emitido. No las sacó, ¿no? Y luego otra cuestión que no es menor, es decir, lo que me preguntabas, solamente con este surco es significativo, es que no habría más que hablar. Alguien le ha puesto ese lazo alrededor del cuello.
Pero es que las hipostasis cadavéricas, las livideces cadavéricas, Mario Biondo las tiene con plena compatibilidad en una posición de cúbito supino. Y esto pasa porque cuando evoluciona las livideces cadavéricas, cuando evoluciona la coagulación de la sangre que se deposita en las partes declives del cuerpo, llega un momento que es mucho más densa y llega un momento que esa sangre se empieza a fijar. Hay un tiempo hasta que se fijan definitivamente que se llama ese tiempo de transposición de las livideces, que quiere decir que vamos a encontrar livideces en la posición original, primaria, en la que estuvo ese cadáver durante horas, y en la posición final en la que se ha encontrado. Y hay esa incompatibilidad. Es decir, el señor Abenza Rojo, yo no sé cómo se le pudo pasar por alto, pero tanta culpa tiene el forense como los policías que estaban allí, de decirle, doctor, ¿usted quiere decir que todas estas livideces que tiene en la espalda y demás no son incompatibles con la posición que lo hemos encontrado? Porque estaban allí y tenían que haber estado en la autopsia, que no sé si estuvieron o no, porque entre otras cosas no tenemos ni una fotografía de la autopsia en España. Bueno, de autopsia, del paripé que hizo este médico en España, porque eso no fue autopsia. Y como no fue autopsia, y además se encontraron una serie de evidencias, que es lo que os avanzaba anteriormente, pues a este médico se le denunció, se presentó una querella en contra de él. Y se admitió a trámite. Es decir, aquí la gente no va lanzando querellas por la calle y todos los juzgados procesan a la gente, porque sí, no. Aquí cuando se procesa a alguien es porque hay indicios suficientes como para enjuiciarlo. Y uno de esos indicios más que suficientes era, en primer lugar, que todas las prácticas médico-legales que él decía que había hecho en España no se hicieron en Italia. Y en segundo lugar, que su firma en el acta de levantamiento de cadáver no es la misma firma que él supuestamente firma en su comparecencia delante, teóricamente, de la autoridad judicial y de la secretaria de la Administración de Justicia. Se habló mucho también del tema del surco de Mario Biondo. Muchas personas también comentan que este tenía un surco de la fasmina, pero que también tenía otro surco por la parte de atrás del cuello. Y también se comentó en alguna ocasión algunas fotos que había y que después desaparecieron esas fotos, o que nunca se habían hecho las fotos de la parte de atrás del cuello. Sí, pero no es cierto que no se hicieran, porque el primer abogado, a pesar de que en su señoría se desconoce el motivo, nunca entregó en un inicio las fotos de la inspección ocular, ni siquiera las que se hace en la autopsia, en la primera, en la española. Al parecer el primer abogado, además hay un vídeo que corre por ahí, el primer abogado que tuvo Santina, ya reconoce que al ver esas fotos él se queda de piedra cuando ve un surco de ahorcadura posterior. Luego el señor forense italiano nos dice que ese surco cree que es debido a que llevaba la corbata cuando se le pone en la morgue. Pero bueno, entonces el abogado no habría visto en esas fotos del levantamiento el surco posterior, ¿no? Digo yo. Bien, pues está bien datado, todo esto está bien datado para que lo pueda ver el público. Lo que pasa es que, como dice un buen amigo mío, investigador privado, que había sido guardia civil muchísimos años y que destapó un tema muy, muy famoso en nuestro país, de tema de religiosos metidos en temas muy turbios, ¿vale? Que costó mucho de destapar. Y ante el tribunal llegó a tener que decir, ¿sabe lo que pasa, su señoría? Que es que esto es como una mierda, pero viene envuelta en un buen papel de regalo que parece otra cosa cuando lo has empapelado también. Pero cuando abres el papelito, lo único que hay dentro es una mierda. Y eso es lo que ha pasado en este caso también. Y continúan con ese gran interés. Por eso he decidido esta semana editar un vídeo, el cual entregaré a todos vosotros, youtubers, a la gente, para que os podáis hacer eco quien considere oportuno hacerlo. Nadie tiene que hacerlo si no quiere. De lo que yo considero, y le voy a llamar vídeo predicción de lo que vamos a ver el día 3 de agosto.
y como no soy una pitonisa ni tengo una bola de cristal, entiendo yo que el público verá que algo entiendo de la causa al ser perito judicial de la misma, y que como sí participé en ese documental inicialmente cuando aún no sabía que quien estaba detrás como productor era el autodenominado ex-manager de Raquel Sánchez Silva, pues lo que no iba a hacer obviamente al final es dejar solo a la familia. Pero al enterarnos sí que solicitamos la revocación de la cesión de derechos para usar nuestra imagen, pero al parecer se lo han pasado por el forro, o nos tendremos que esperar al 3 para ver si es cierto que sale nuestro testimonio. La autopsia española no recogía tampoco un golpe en la frente, que esto se certificó que existían exámenes posteriores tras ser exhumado el cuerpo. El estómago y el cráneo del cadáver no fueron examinados y también había contradicciones entre los distintos análisis toxicológicos, determinando unos que había alcohol y coca en el cuerpo y otros que no era consumidor habitual de sustancias. Y el golpe o hematoma que tenía Mario Biondo podría ser compatible que mientras le hicieran la estrangulación al lazo, él se cayera y se golpeara la cabeza contra la mesa, por ejemplo. Podría ser compatible. Es decir, en medicina legal, en tanatología, lo que forense, hay tres tiempos diferentes. Uno que sería el antemortem, que es todas aquellas lesiones que se pueden acreditar que son anteriores a la muerte. Están las lesiones postmortem, cuando se puede acreditar que esas lesiones se han producido o esas evidencias se han producido después de fallecida la persona. Y luego están las perimortem, que son las que están ahí en medio. Y ahí en medio quiere decir que no se puede precisar si han sido antemortem o postmortem. Esto quiere decir durante el proceso de la muerte. Y bien podrían ser lesiones antemortem, como por ejemplo el hematoma, porque, como te decía, para que se acumule la sangre en un lugar específico tiene que haber actividad vital. La persona tiene que estar viva. Pero si es durante el proceso de la muerte que te están ejecutando, sigues estando vivo. Por tanto, sí que serían compatibles. Y esto tampoco sale en Netflix, ¿verdad? Toda esta parte de... No. En Netflix han dedicado más tiempo, por ejemplo, al bar de copas al prostíbulo que no a estas cosas. Que todo se ha dicho. Si me permites, Martín, te voy a hablar de mi etapa en policía judicial, no policía científica, sino en investigación. Otra contradicción más es que una vecina que se cruzó con él a eso de las 8:30 dijo en un primer momento que le encontró distante y en una declaración posterior se contradijo y dijo que hablaron animadamente y que a eso de las 12 escuchó gemidos de un hombre en la casa del fallecido. Sobre la reconstrucción de la noche de autos figura una llamada de Mario Biondo a las 4:25 de la madrugada a su mujer. Aunque el forense determinó la hora de la muerte en el lugar de los hechos a las 4 de la mañana, una hora que luego se matizó hasta las 6 de la madrugada. Aunque hay otros investigadores y también por parte de la familia que creen que el crimen se cometió entre las 12 y la 1 de la madrugada. Además también se recogen otros movimientos bancarios de la tarjeta de crédito de Biondo, que según los mismos había sacado 110 euros de un cajero, pero tampoco existen las imágenes de seguridad del mismo que probarían que fue él quien hizo ese movimiento. Y tampoco se encontró el dinero. Es que según los extractos bancarios, Mario Biondo había realizado pagos en un club de alterne a eso de las 12 de la noche, un lugar en el que nunca antes había estado. En el docu de Netflix, dos supuestos testigos no identificados y con voz distorsionada, que hasta ahora nadie sabe quién son, dicen 10 años después que recuerdan a Mario Biondo y que iba mucho al baño. Pero la familia dice haber averiguado que el día que murió Biondo no había un encargado que fue quien declaró, sino una encargada de la que no se sabe nada. También quiero que la gente, a no ser de que hayan cambiado muchísimas las cosas, yo es un aspecto que desconozco porque no soy cliente habitual de este tipo de lugares de ocio, pero sí que es cierto que cuando estaba en policía judicial vivimos o trabajábamos, mejor dicho, en una zona donde había bastantes prostíbulos, y te puedo asegurar que los datos del datáfono jamás coincidían con el nombre del local. Nunca.
por motivos que evidentemente no hace falta que explique. Pero si una persona pues va una noche y pasa una tarjeta, hombre, si luego llega el cargo de la tarjeta y su señora ve que ha estado en el club Lola, por decir algo, ahora bien, si sale Carnicería Paco, pues es más fácil de argumentar una compra en una carnicería que en un club de alterne. Por lo tanto, me sorprendió mucho cuando incluso recrearon este ticket con el nombre del bar, aparecieron estas testigos, etcétera, etcétera. Pero sí que es algo que quería hacer inciso, en que generalmente, si no han cambiado mucho las cosas, nunca era así. Lo raro también es que en la docuserie dicen que un Relaciones Públicas coge a Mario y lo adentra al club de alterne, pero realmente no sale ningún Relaciones Públicas, no declaró nunca ningún Relaciones Públicas. ¿Qué pasa aquí? ¿Están presuntamente mintiendo descaradamente o qué es? O sea, es que es increíble. Bueno, puedes decir, mira, la única manera de acreditar que no están mintiendo es que el día del juicio aparezca estas Relaciones Públicas y aparezcan estas voces que dicen trabajar en el club y dicen haber visto a Mario esa noche allí. Porque hasta el momento, desde luego, si están mintiendo o no están diciendo la verdad, para mí es lo mismo. Porque por otro lado, hombre, a pesar de que fuera un suicidio, pero si yo, con posterioridad, como periodista, como productor, como persona, como testigo, tengo la obligación de comunicar estos hechos, bueno, no olvidemos que había un procedimiento judicial abierto. Y si tú ahora, después, aunque hayan pasado los años, tienes la certeza de que Mario efectivamente habló con esta persona, o que estas señoras, señoritas o señores con la voz distorsionada, que es lo más probable, vieron a Mario en el interior del club, hombre, habría que comunicarlo esto al juzgado, ¿no?